Bueno, inicio este live. Buenas noches a todos. Cristian Trepo, bienvenido. Rita Mari Zambrano Luna y Cristian Flores, gracias por estar aquí. Ya hoy es saludos desde Argentina. Gracias, tan lindo. Muchos saludos para ti también. Bueno, y yo les estoy hablando desde Santiago de Chile, aunque soy venechilena, es decir, venezolana y chilena. Y bienvenida Lidos Emprender. Hoy es lunes 14 de septiembre y les estoy hablando desde Santiago de Chile. Sí, señor, donde estamos pasando del confinamiento en esta pandemia a la preparación para luego tener una normalidad, que sabemos que no va a ser lo mismo. Pero aprovecho de saludar hoy 14 de septiembre a mi ciudad natal, Barquisimeto, Estado Lara, en Venezuela, porque cumple 468 años de su fundación. Así que saludos a todas las personas que son de la ciudad de Barquisimeto. Bienvenido Jairo Rojas. Pero comenzó la semana de la chilenidad. Por eso atrás tengo una bandera, con todo respeto, y bueno, aquí donde dice Cristina Bastidas, periodista. Pero bienvenido Ignacio Gres, pero es porque vivo en Chile y estoy muy feliz también de ser parte de este gran y bello país como lo es Chile. Entonces, pues quiero iniciar la semana con un gran historiador, escritor, investigador sobre historia chilena. Y ya yo lo había entrevistado antes. Y nos va a contar qué se celebra el viernes 18 de septiembre. Porque muchos nos han dicho que es la independencia de Chile, pero nos dicen que no, que es la Junta de Gobierno. Entonces yo quiero preguntarle qué tan de cierto hay, y hay muchos mitos y realidades, así como mitos y realidades de toda la independencia de Hispanoamérica. Muchos saludos a Kisbel de Rojas, a Franci Contreras Oficial, Oces Gustavo, gracias por estar aquí para aprender un poquito de la historia de la independencia de Chile. Es por ello que yo me voy a conectar con Ángelo, sí señor, Ángelo Guíñez, quien es, como les decía, escritor, investigador, historiador. Él ya publicó la segunda edición de su libro Sureños a las Armas, y el próximo libro que va a tener es La fe en los caudillos. La coautoría será con el escultor Jorge Rodolfo March. Y vamos a hablar, como les digo, de la independencia, los mitos y las realidades. Yo espero que ustedes por aquí me escriban sus comentarios. Yelitza Morocho, bienvenida. Porque, como les digo, hay muchos, Pinirrón, bienvenido, hay muchos mitos con respecto a esta independencia. ¿Será que realmente el pueblo quería independizarse? ¿O será que era solamente una oligarquía? ¿Será que el pueblo realmente no quería la independencia y quería seguir bajo las órdenes del rey? Hay muchas versiones dependiendo de quién escribe la historia. Pero muchos historiadores, no solamente este escritor chileno, sino otros de Hispanoamérica, comentan que la historia no está bien contada y que efectivamente hubo muchas personas, hasta aborígenes, lo que nosotros llamamos indígenas, que no querían independizarse de la corona española. Y que más bien era una oligarquía, hijos de estos blancos españoles originarios, que eran quienes realmente querían el poder para sublevarse y rebelarse contra sus propios padres. ¿Será esto cierto? ¿Será mentira? Esto parece de novela, pues sí. Entonces muchos historiadores tienen prueba y nos cuentan esa verdad, la historia oculta de lo que pudiera ser.
Bienvenida a Mujeres sin Miedo, el diario de Ander, bienvenido Juan Álvaro, bienvenido a todas las personas que quieran saber un poquito de historia. ¿Tendríamos pasaporte español? Pues sí, así es, Ignacio. Pero en verdad, cada vez que uno se pone a leer estas reseñas que no nos han contado completamente, es otra verdad que también sería bueno tener en cuenta, porque siempre sabemos una sola parte. Así como esta parte que, como les decía, no todos los negros querían liberarse. Suena rudo lo que estoy diciendo y quizás políticamente incorrecto, pero hay partes que lo dicen así. Recuerden que toda historia tiene 2 y 3 versiones, pero claro, la que más nos cuentan es la que sabemos en los colegios. Me voy a conectar, como les digo, inmediatamente con Ángelo Guíñez, sin más preámbulos, para poder hablar con él, este gran historiador, para que nos devele un poco eso. Y yo invito a los chilenos sus preguntas también, y a que él nos muestre realmente qué es lo que está pasando. Ya te pedí hispanismo, ya te pedí, Ángelo, para que hablemos. Así que bienvenidos sean todos para ver qué es lo que se celebra el 18 de diciembre, el 18 de septiembre. Hola, Ángelo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, menos mal, esperándote con ansias para que nos aclares esto de la independencia. No fue independencia, fue una firma. ¿Qué pasa el 18 de septiembre? Porque a uno le dicen es la independencia de Chile, pero nos dicen que no. ¿Y qué pasa el 19? Vamos a partir desde lo más básico. Bueno, ¿qué pasa el 18 de septiembre de 1810, cierto? Es una junta de gobierno, ¿m? Que tiene la función de ver cómo se va a seguir gobernando el reino mientras el rey está cautivo. ¿M? Es fundamentalmente eso, no hay una idea fuerte independentista, por ejemplo. De hecho, el acta termina jurando fidelidad al rey. Eso está un poco Ujú. extraño. A ver, cuéntanos bien, porque todos tenemos entendido que pues el padre de la patria es Bernardo Higgins junto con José de San Martín y por supuesto la gesta libertadora de Simón Bolívar, que vino como a sellar esto. ¿Cuál es tu versión Claro, de los hechos? claro, mira, más que mi versión, la versión, digamos, que me interesa que se conozca. ¿Cuál es? Es la versión de los derrotados. ¿M? Porque siempre lo que uno sabe es la versión del vencido, ¿cierto? Eso Ujú. en cualquier guerra, es lógico. ¿M? Pero resulta que como yo soy del sur y el sur estuvo por el rey, creo que tenía una misión valórica, ¿cierto? De que se conociera realmente cuál era la posición del sur, porque esto tuvo mucho que ver, la guerra de independencia tuvo mucho que ver en algún sentido como una guerra del norte contra el sur, Santiago contra el sur. Eh, y en base a esto, como te comento, eh, surge otra historia, la de los derrotados, que ellos también Ujú. tuvieron que contar, porque tuvieron participación, los chilotes, por ejemplo, toda la gente de Concepción, y también los indígenas, ¿por qué no? ¿Cierto? Ahora, hoy en día, ¿qué es el 18? Es una fiesta popular. Ujú. De alguna otra manera, ¿qué es lo que cubre? Cubre la necesidad quizás de carnavales. ¿M? Carnavales que en Chile no hay mucho. En el Ajá. norte hay unos pocos, pero no es una pauta. Entonces se espera con mucha ansia. ¿M? Ujú. Además, claro, se viene saliendo del invierno, entonces, bueno, está lindo juntarse a celebrar en familia, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay muy poca gente que sabe qué pasaba en nuestros tiempos virreinales. ¿M? Ujú. Mira, hago una consulta, por ejemplo, acá veo que la gente opina. eh, ¿Cuántos feriados habían en Chile antes de 1810? ¿M? Se celebraban un Ujú. montón de cosas. Ahora estábamos en una monarquía católica, por tanto, las fiestas eran de carácter religioso. ¿M? Claro. Pero, no sé, imagínate tú cuántas fiestas más o menos habían al año. Tira cualquier número. ¿M? Me imagino.
Pero, ojo, yo me imagino que el privilegio solamente eran de los patronos, o también era para todo el pueblo. No, para todos, para todos. Ah, ok. Ujú. Y lo Bueno, otro que yo te quería esto, mira, preguntar. mira, esto es lo que te estoy diciendo, no era solo en Chile, era en toda América. ¿M? Ujú, Mira, los números, las fiestas, por ejemplo, hay registros que en 1696 en Chile se celebraban alrededor de 94 fiestas religiosas. ¿M? Esto tú súmalo más los 52 domingos, que los domingos estaban ya concedidos, ¿m? Por la monarquía, era un día de descanso. Bueno, porque después con la República pasó que a veces los domingos, no sé, un minero en 1906 no tenía el ujú, domingo. ¿M? ujú. Entonces, imagínate, era como un tercio del año, un poco más, que estaban de fiesta. De hecho, ¿Ya? algunas de estas fiestas que eran de corte religioso también eran un poco holgóricas y se utilizaban mucho las máscaras. De Ujú. hecho, en el momento que más se hacían estas que se llamaban mascaradas, era en la fiesta de Corpus Christi, Sí, eso es verdad. Y se hacía en toda ¿viste? América como tú dices. Sí. ¿Viste? Y acá tengo registros, por ejemplo, ¿qué es lo que más tomaban? Vino no tanto, mira, era más bien chicha. Entonces ahí están los Ujú, antecedentes de indígenas. Los indígenas conocían la chicha antes de la llegada de los ujú. españoles. ¿M? El Claro. chacolí, el sancochado. El sancochado, ¿sabes qué? Se hace cociendo el jugo de uva. Antes de Mm, que fermente. Entonces, por tanto, queda mucho más dulce. Era como de más mira, gusto también femenino. El qué sancochado que todavía interesante. existe. Entonces, como te digo, Pero definitivamente, Ángelo, el 18 ¿mm? no fue la firma del acta de independencia entonces. No para nada. Como te digo, es que mira, a esto también me gustaría contarles, ir un poquitito más atrás también. O sea, Ujú, cómo cae el imperio español, que fue como un chiste, que cayó como piezas de dominó en toda América. ¿M? ujú. Iba cayendo uno, el otro, el otro, el otro. Eh, Mira, el imperio español en algún momento fue el poder hegemónico en el mundo. ¿M? Ujú. Y, ¿qué es lo más importante? El poder marítimo también. Entonces, ¿cuál era el otro gran imperio? Inglaterra. ¿Cierto? Y por ejemplo, ¿cuáles son los antecedentes de la caída de 1810 de la Argentina y después, bueno, viene el Perú, Venezuela es antes también, creo que en Ujú. 1811, ¿m? Sí, Pero también lo pierden en 1814. ¿M? Y ahí hay una interrupción, ¿cierto? sí, Cuando vuelve, creo que Murillo, ¿no? Bueno, creo que sí. eh, mira, por ejemplo, en 1741 hubo una tremenda ofensiva de parte de Inglaterra para conquistar Cartagena de India. ¿M? Esto es Ujú. muy poco conocido. Fueron 186 barcos con 30.000 hombres, una fuerza Harto. muy potente. ¿Y quién la defendió? El almirante Blas de Lezo con 6 barcos y 3.000 hombres. Fue un asedio de un mes. ¿Por qué Cartagena? Porque en Cartagena había una serie de fuertes muy importantes y ahí se mantenía el tesoro de toda América del Sur. ¿Mm? Bueno, después de eso, ¿cuál fue la respuesta también de Ujú, España? Fue ujú. ayudar a las 13 colonias norteamericanas para que pudieran independizarse de Inglaterra. Entonces, por tanto, después esto con Galvez, ¿m? 1776. Entonces, después, ¿cuál viene? Es la vuelta lógica. ¿M? Y después se habla mucho de que en 1804 ya había todo un plan lo pueden buscar, se llama el Plan Maitland. Bueno, Ujú. un plan inglés, el cual consistía, imagínate, mira, por acá lo tengo anotadito. Dice, el plan consistía en lo siguiente: asaltar Buenos Aires, Ujú. formar un ejército con hijos de españoles, mestizos, autóctonos o indios y negros esclavos, que ese ejército formado en Buenos Aires acampe en Mendoza y se refuerce con personas de la misma etnia que las nombradas.
con este ejército, ¿qué debe hacer? Asaltar Chile, ¿m? Con la flota británica y transportar este ejército para la toma de Perú y Guayaquil. ¿Qué fue lo que hizo San Martín años después? El mismo plan. Mira. Entonces, O sea bueno, que tú dices que, porque yo lo dije al principio, que hay que develar si realmente era el pueblo el que quería liberarse de España o era una oligarquía solamente que lo quería hacer. Entonces yo es quiero que tú me que, aclares porque siempre es se que dice que pobrecitos los aborígenes, que es que ellos querían liberarse, porque bueno, entendemos que sí, hubo una invasión, o sea, nadie lo niega, pero también hay muchos registros históricos, no solamente los tuyos, sino que yo también escuché una vez una historiadora que hablaba de que esto de que todas las, yo- quizás lo que voy a decir, mucha gente me va a ir en contra, pero que ella decía que no todo, evidentemente había una parte violenta, pero había otra parte que no era así. Por ejemplo, con los jesuitas trayendo las universidades, que también el hombre español era muy galante y que por eso las indígenas o aborígenes querían irse con ellos y por eso hubo esta mezcla, por lo menos en el Caribe, habla ella, y que de hecho hubo una parte que no fue tan violenta en algunas zonas del Caribe, no en todas, pero que en algunas ujú. zonas definitivamente era como que el engaño, un espejito por otra cosa, o sea, no en todas partes fue de la misma manera y que muchas veces habían esclavos que no querían la independencia, igual que aborígenes indígenas, y que más bien los obligaban a que se pusieran a hacer esta independencia. Entonces yo te quiero preguntar, ¿es eso cierto? ¿Es mentira? ¿Es una falacia? ¿Es una teoría conspirativa? Bueno, de la última vez que hablamos veo que ha hecho la tarea. Es que es muy cierto, es muy cierto. Ahora, en esos tiempos, ponte que un indio y un viejito que vendía, no sé, cualquier cosa, pan en la esquina, si él era realista o era pro independentista, Ajá, a nadie le importaba, digamos, ¿no? claro. El concepto de pueblo, de hecho, los escritores republicanos, cuando hablan de pueblo, es la oligarquía, ¿ya? No existe el concepto de pueblo, un pueblo opinante, Mm. con todas las clases. No, no existe, no existe. Ahora, Entonces, ¿cómo se claramente, definiría el pueblo, Ángelo? Discúlpame. ¿Quiénes serían el mm, pueblo entonces en ese momento? ¿cómo le podrían haber llamado? El populacho, la chusma, el bajo Ujú. pueblo, Ya. apelativo de cualquier tipo. Pero, pero bueno, lo que sí fue demostrado de que gran parte del pueblo indígena de toda América estuvo con el rey. Defendió la monarquía porque venían de un gran historial de parlamento donde habían prometido ambas partes mutuo apoyo, incluso apoyo en momentos de invasiones. Si es que por ahí a los mapuches en el sur los invadían, llegaban barcos de Holanda, España los tenía que proteger. Y yo creo que en gran parte, Y fue así, ¿verdad? eh, por ejemplo, hubo invasiones en Chiloé. ¿M? Hubo Mira. invasiones en Chiloé que fueron repelidas por los criollos y los indígenas locales, que se les llaman huilliches. ¿M? Ujú. De hecho, los huilliches hasta última hora pelean por Chiloé, por España, hasta 1826. Y también te puedo contar, bueno, que en 1806 y en 1807 hubo invasión inglesa a Buenos Aires, donde cuenta la historia de que después de que el virrey, que termina siendo virrey, Liniers, Ujú. expulsa a los ingleses, llegaron algunos caciques con indios y que le habían dicho, muy ofendidos, que por qué lo había dejado fuera del combate. ¿Mm? Son cosas que cuenta la historia. Ahora, ponte, ¿cuál era la realidad también Ujú. de los caciques en el tiempo virreinal? Bernardo Higgins, que es el padre de la patria, él Ujú. era hijo del virrey del Perú, ¿no? Que fue gobernador de Chile también. Bueno, o Ya. sea, el representante del rey, quizá el cargo más importante. Y él Ujú. estudió en Chillán, en un colegio franciscano,
los curas se hacían cargo de la educación en ese tiempo. Bueno, Ujú. y él estudiaba con hijos de caciques. Entonces, el hijo del virrey estudiaba con los hijos de caciques. Ahí tú ya te puedes armar una película un poco de cuál era la realidad. Parece que no era tan terrible porque hoy en día, no sé si los hijos de Piñera o de Fernández en la Argentina van a estudiar con hijos de caciques. O sea Quizás que al sí, quizás final, no. al final no, a ver, esta historia que nos cuentan tan dramática, tan terrible, de la desesperación de que la corona española explotaba, dañaba, no fue tan así. Después, evidentemente, de la primera vez que llegan los españoles y que después se asientan, comienzan a hacer negociaciones con los aborígenes y de hecho cuentan de que a los mapuches la corona española le reconoció su territorio. ¿Qué de cierto es Eh, esto? Exactamente, de hecho, hasta el día de hoy hay, hay pueblos de indios bueno, todavía se pueden dar por reconocimiento ellos, de que alegan justamente con documentos de esa época, ¿m? Las mercedes de tierra que le dio el Imperio Español. O sea, hubo un momento en que se le reconoció a los indígenas del sur tener su territorio. ¿M? Y por eso hacían parlamentos de vez en cuando y veían ciertos acuerdos de cooperación. Tanto así que cuando parte la guerra, el año 13, los indígenas están al lado del rey siempre. Más Y al entonces, final, ¿por qué se da, ajá, entonces, ¿m? ¿por qué se da este proceso de independencia? Si todo funcionaba tan bien. Como te conté, de alguna otra manera se infiltró en la oligarquía de toda América eh, conexiones con Inglaterra. O sea, Mm, ya es de público conocimiento que San Martín, O'Higgins, Bolívar, todo ello, Sucre, todos ellos dirigidos un poco por Miranda, que era mayor, tuvieron encuentros en Londres. ¿M? Y que ujú. hicieron además todos ellos pertenecían a la logia masónica que se llamaba Lautaro. Entonces, bueno, era todo un orden. Habían habido antes invasiones, como te digo, a Buenos Aires, a Cartagena. Era un plan que lo venían viendo de mucho tiempo. No fue casualidad. ¿M? Claro. Y el Imperio Español se empezó a corroer por dentro, porque convengamos que, no sé, Bolívar, ¿de qué nacionalidad era Bolívar? O sea, de Venezuela, pero era hijo de blancos españoles. O sea, que en el fondo era de la corona española. O sea, él nació como español, claro. Exacto. Era un blanco Bernardo criollo, Higgins, sí. claro, pero en sus documentos, digamos, de haber dicho español. Exacto, sí. O'Higgins, lo mismo. San Martín, eh, lo mismo. Y además, él fue oficial del ejército y peleó. De hecho, es curioso, San Martín tiene más batallas por el Imperio Español, porque él peleó contra Napoleón, que las que hizo después de que, como decimos acá en Chile, se ha vuelto a la chaqueta. Él Por ve la eso oportunidad se y se... convirtió en un traidor. Según se convirtió en un traidor entonces. No hay Igual que muchas Francisco maneras de de... Miranda. Igual que Francisco de Son, Miranda, porque dicen que Francisco de Miranda sirvió en el ejército inglés y hasta lo representó por muchos años. Y que es después así. fue exacto. Entonces, por ejemplo, tu familia y la familia de todos estos muchachos que están opinando acá veo, hasta 1810 éramos todos españoles, españoles de América, con representación en España. Está bien que nos dan una representación menor, sí, bueno, eso se podía alegar de todas maneras. Eh, y quizás, bueno, era un imperio que venía en decadencia, pero estos días escuché a una señora historiadora española que se llama María Elvira Roca Barea, que la recomiendo mucho, y ella ¿Ya? decía, bueno, está bien, el imperio venía mal, pero por ahí se podían fragmentar en estas ideas de independencia a través de los virreinatos, ¿cierto? Porque esto también a la gente que no sepa hay que explicarle que nuestras provincias de la América Española estaban divididas en cuatro virreinatos.
¿m? Ujú. Donde estaba todo ese sector de México, que era la Nueva España, estaba la Nueva Granada, ¿cierto? Más al centro, y abajo estaba Lima y lo que donde está Argentina, ¿cierto? Ujú. El Virreinato de La Plata, ¿cierto? Que fue el último en Exacto. incorporarse. Ahora, si no hubiéramos, entre comillas, independizado, pero conservando los virreinatos, por último queda algo un poco más estable, más sólido. ¿M? Pero la balcanización fue brutal. O sea, que quedaran finalmente países como Uruguay, tan chiquitos, Ujú. Bolivia, Ecuador, Paraguay. Paraguay, y además todas las guerras que vinieron después, que fueron realmente brutales. Creo que eso no. Chile también, aislado. Entonces, claro, antes, imagínate, hasta 1810, hasta antes de septiembre, tú, por ejemplo, podías estar acá en Chile y seguir caminando hasta México y encontrarte solamente a compatriotas y pagar con la misma moneda que era el real de A8. ¿Ves? Tienes Eh, razón, claro, porque entonces era como decir la Unión Europea, algo así, ¿no? claro, claro. A lo más a ti te podían ver como una forastera, pero no como un extranjero. Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Cómo nos podemos ver nosotros? En este momento tú eres venezolana, estás hablando conmigo y no nos sentimos que estamos hablando con un extranjero, como que estuviéramos hablando con un Ujú. francés, con un alemán. ¿Por Exacto. qué? Porque tenemos una cultura en común, que es Ujú. una cultura mestiza también. Eso es muy lindo Ujú. hablarlo, porque acá llegan los españoles castellanos, ¿cierto? Ujú. Dirigidos, ¿cierto?, por Isabel la Católica y por Fernando de Aragón. Y el castellano es un idioma, pero acá en América, así como hay un mestizaje entre las personas, también hay un Ujú. mestizaje del idioma. Nosotros ocupamos Sí. cualquier cantidad de palabras que son de origen indígena, quechua, aymara, del Ajá. mapudungún y de todas las otras etnias. Y Ujú. En toda América, en México, hay palabras muy chistosas. Por ejemplo, ocupamos guagua, ¿m? Ujú. guata, ¿cierto? Un Y montón aquí de palabras. significa una cosa y en Cuba Claro, otra. Y así. claro. Te iba a preguntar, como historiador, ¿en esa época dejaban a los aborígenes o indígenas usar su lengua o la corona se los prohibía? Todo lo contrario. De hecho, imagínate que la gran mayoría por no decir todas, ¿ah? Porque por ahí hay una, hay dos, hay tres, no sé, y no las conozco, Ujú. pero la gran mayoría de las lenguas de los aborígenes de América eran Ujú. ágrafas, quiere decir que Ya. no se escribían. Ujú. Entonces, ¿cómo se pudieron rescatar todas estas lenguas? Mediante un trabajo muy potente de, de sacerdotes que se dedicaban a eso. O sea, siempre lo que más se habla, el mapudungún, por ejemplo, el mapudungún es mitad español también, porque está escrito Claro. en español. ¿M? Y tú, ¿por qué? Imagínate, ¿por qué el Imperio Español se dio ese trabajo? Porque los quería exterminar. Si los quería exterminar era más fácil, ¿no? Mm. Y no te das el Aquí, tremendo trabajo de mantener, porque si no pierdes la cultura absolutamente. Entonces lo que claro, se mira, sabe ajá. es Aquí desde que Gustavo, llegan los españoles. claro, aquí Gustavo Marín dice lo siguiente. Creo que el fin de los españoles, aparte de conquistar tierras, era adueñarse de sus riquezas. Hay que recordar que ellos trajeron la religión y las enfermedades nuevas y saquearon gran parte del territorio americano. ¿Qué consideras tú? Mira, lo de las enfermedades es natural y esto pasa cuando se junta cualquier cultura con otra. ¿M? Ujú. Claro, al parecer los indígenas de América tenían poco contacto con otras culturas, por tanto, que llegara una que tenía más trajín en el mundo, obviamente le iba a transportar enfermedades, pero no, esas enfermedades no estaban vistas como un arma. ¿M? Ahora, catalogar, hacer justicias morales
de qué es lo que significa ser malvado, venir a robar. Ajá. Eh, hay que ponerse en el contexto de la época. ¿Mm? Bueno, ahora a este muchacho que opina, Ujú, también siempre hay que ver algo, ¿ah? Que el típico chiste, les voy a contar un chiste, el chiste que hacen los españoles nuevos que llegan a Chile. ¿Mm? ujú. ¿Cuál es ese chiste? De que me lo han contado amigos, ¿ah? De que un, el mesero, no sé, cualquiera, alguien que va caminando por ahí le dice, no, ustedes los españoles que hicieron acá, tal y tal y tal. ¿Y qué le dice este español? Mira, disculpa, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Juan Pérez García. Ah, mira. Y entonces lo más seguro es que esos españoles que tú estás alegando sean familiares tuyos, directos, pero no míos. Los míos siempre se quedaron en la península. Yo soy el primer español de mi familia que viene a América. Ahí tú reconoces que, por ejemplo, en Chile, la gran mayoría de los que se dicen chilenos son realmente, siguen siendo españoles americanos, porque no hemos tenido otras grandes migraciones de otras culturas. Hay muy poco alemán, hay muy poco italiano, seguimos siendo siempre los mismos. La gran mayoría de los chilenos que uno se encuentra en la calle tienen sus dos apellidos españoles. Muy Ujú. curioso. Yo no lo tengo, pero la gran mayoría los tiene. ¿Mm? Y además tú los miras y por Mm. su tez, por todo, por sus colores, son 50 y 50 eh, españoles e indígenas. Y así como Mira lo que también tú dicen puedes... aquí. ¿Mm? Dice Diego de la Guardia, ¿cómo va a saquearse si en la península solo llegaba el quinto del rey, que precisamente era una quinta parte de las riquezas? Cuatro quintos se quedaba en América. Exactamente, porque eso es lo otro que por ahí olvida el amigo que comentó anteriormente, de que acá se construyeron catedrales, se construyeron caminos. En Chile, antes de 1810, habían cuatro universidades. Eh, se hizo mucho trabajo, porque acá no había nada. Hacer los puertos, hacer escuela. Ya en 1520 y algo, la corona, para ordenar bien todo lo que estaba pasando en el continente, le exigía a los españoles que se casaran con las indígenas, o sea, que formaran familia. Por tanto, fue un gran avance también para las indígenas de que no siguieran en un estado de que por ahí eran tomadas por cualquiera y quedaban ahí dando vueltas. Iba a haber alguien que se iba a hacer responsable y por eso tú también puedes ver cualquier cantidad de indígenas que también son López Soto, ¿viste? Ya. Entonces, para que nos quede claro, porque a mí me encanta, tú sabes, este tipo de conversaciones, pero el 18 de septiembre fue la primera junta de gobierno, Así es. conformada Así por es. quién, Ángelo. Eran oligarcas de la época. ¿M? Ya. Y ahora hay un personaje que es fantástico, ¿eh? Que en general no se habla de él, que fue el último gobernador de Chile, el que salió en julio, para que esta junta empezara a gobernar en septiembre. Ajá. Y te quiero leer un pedacito de algo que escribe un historiador chileno muy pro-republicano, muy pro-republicano, algo que escribe sobre este gobernador. Es muy interesante esto porque a este gobernador le achacan un montón de defectos que son curiosos. ¿Mm? Mira, imagínate, acá va. Dice, los hábitos del presidente, del gobernador, que se llamaba Francisco García Carrasco, dice, los gustos del presidente son poco aristocráticos. Lo están criticando. Su afición a las relaciones con gentes de condición modesta, y aún podría decirse ordinaria, alejaban del palacio a los magnates más caracterizados de la colonia. Estaba acostumbrado a vivir de manera modesta y oscura. Estaba rodeado de militares de escasa educación.
el arreglo interior del palacio estaba a cargo de una vieja negra y ordinaria. Carrasco tenía una señora que era negra y que le ayudaba. Carrasco era además poco aficionado a las diversiones cultas, a la música y a las representaciones teatrales, y tenía en cambio una pasión decidida por las riñas de gallos y por otros entretenimientos propios de la gente baja. A todas horas recibía en el palacio a personas de cualquier condición que deseasen exponerle una demanda por insignificante que fuera. En la calle misma, cuando salía a paseo, se detenía a oír querellas de esa naturaleza o a interrogar a los transeúntes sobre asuntos de pequeño interés. Era un tipo, como se veía, Ujú. muy popular en las clases bajas también. Y esto era lo que le chocaba a la oligarquía. ¿Mm? Por eso lo acusaban de que no era un tipo que estuviera a la altura, porque él despreciaba la oligarquía, Ujú. ¿viste? Y esta misma oligarquía que tú me preguntas, que conforman la primera junta de gobierno, es la que combate García Carrasco unos años antes, porque esta oligarquía estaba muy tentada a tomar tierras de indígenas. Bueno, el O sea que al mismo final, presidente, Angelo, esto fue una guerra interna, más que absol, más que de los americanos contra la corona española, al final también fue algo interno que se dio. Una pelea fue, entre compatriotas, como tú dices. fue una guerra entre españoles y americanos. Claro, claro. Los Claro, indígenas porque no, no se consideraban como españoles americanos, sino como indígenas. ¿Mm? Entonces ahí estaría el otro factor extra, ¿Mm? Que ellos sí juraban lealtad al rey. Pero claro, fue una guerra civil. De hecho, las tropas que llegan son muy pocas, son prácticamente insignificantes de alguna otra manera y llegan más bien al final. Las tropas que vienen directamente desde España, desde la España que ahora conocemos como la península española. ¿Mm? ujú. Claro. Ahora mira, parte de la iglesia también se separó. ¿Mm? Por Eso está ejemplo, mira, acá tengo, interesante. ¿Cómo que parte de la iglesia se separó? Explícame un poquito eso. claro, una mayoría, pero sobre todo los Ujú. sureños, quedaron del lado realista, pero en Santiago hubo bastantes que se fueron por el lado de los rebeldes, digamos. ¿Mm? La oligarquía fue la que dio. Esto es un golpe, digamos, es un golpe de gobierno. ¿Mm? Mira, qué Porque interesante. ante la ausencia del rey, se toman el poder. Imagínate, hay algo muy poético, muy lindo que dice el virrey Liniers, que el virrey Liniers echó a los ingleses en 1806-7 y cuando parte la Junta de Mayo de la Argentina, ¿sabes qué hace con Liniers? Lo matan, lo fusilan. El héroe de 3 años antes es dado, lo fusilan como un perro y sin testamento, sin nada. ¿Y qué dice Liniers en una carta? Cuando a Liniers lo invitan a sumarse al bando rebelde, porque también era un aristócrata, ¿cierto? Y Ujú. él dice, sería tan infame como, como que un hijo asesinara al padre viéndolo enfermo y que no espere que se recupere. Qué fuerte. Y eso fue lo que pasó, absolutamente, porque además la familia Carrera, José Miguel y todos que son muy conocidos, ¿cierto? Los que parten Ajá. con el bochinche, eh, el padre de ellos, Ignacio de la Carrera, estaba en la primera junta. Era de las familias más ricas de Chile. Bueno, mira, Y justo te iba a sí. preguntar, ¿la primera constitución se hizo en la primera junta de gobierno o después? Mira, es que, claro, mira, García Carrasco sale en julio Ujú. y queda como un gobernador interino eh, Mateo Toro Zambrano. Bueno, y ¿Ya? él llama a un cabildo abierto para septiembre. ¿Mm?
y ahí se empiezan a conformar una idea que está llamando un poco a la comilla independencia, porque ¿qué es lo primero que empiezan a hacer? A reorganizar el ejército. ¿Mm? Entonces, ese es el ejército de Santiago que va a combatir al sur. ¿Qué es lo otro que hace? Y acá, obviamente, el interés británico, que es Ujú. el libre comercio. ¿Por qué? Porque antes solamente podías comerciar dentro de los reinos, pasar siempre por España y era la aduana, digamos. Ujú. Pero abren inmediatamente, y eso quiere decir veladamente que es hacer comercio con Inglaterra. Bueno, y te, hacen una relación muy estrecha también con la Junta de Mayo de la Argentina, y se convoca al primer Congreso Nacional, y acá está la influencia de los Carreras. ¿Por qué? Porque, bueno, todo esto está lleno de simbolismo. Lo convocan para el 4 de julio de 1811. El 4 de julio es el Día de Estados Unidos, Eso te iba a decir yo. claro. Y después ellos vuelven a celebrar de nuevo un 4 de julio cuando Carrera toma el poder. ¿Mm? De hecho, estaba el embajador de Estados Unidos, siempre fue el mayor aliado de Carrera, que era apellido Ujú. Poinsett. Ah, sí. Fíjate que, bueno, para la gente que se está uniendo live, estoy hablando con Ángelo Guíñez, quien es escritor, investigador, historiador y ya tiene varios libros consigo. Y ahora está la segunda edición de libros sureños a las armas, muy bueno. Y su próximo libro es La fe en los caudillos, en coautoría con el escultor Jorge Rodolfo March, para que estén pendientes. Entonces estoy Así. hablando con Ángelo Guíñez acerca del 18 de septiembre y todo el proceso de independencia de Chile, que también abarca Hispanoamérica. Exacto. Eh, entonces hay gran parte también de los chilenos que quizás no conocen esa historia, Ángelo. Es lamentable porque, mire, yo me he dado el trabajo, el rudo trabajo, porque es desagradable, de revisar los libros de historia que utilizan hoy en día los muchachos en Chile, los estudiantes, y te puedo contar con desagrado de que son los mismos e incluso un poco peores que lo que me tocó a mí hace 30 años. No ha cambiado para nada. Entonces, yo encuentro que es realmente una maldad tremenda que, por ejemplo, los chilotes, eh, que son tan entrañables, ¿cierto? Ellos tengan que enseñar la historia de Chile y que no aparezcan. No aparezcan peleando por el rey hasta 1826. Ellos soportaron 3 invasiones. En el año 20, en el 24, en eso les fue bien, lo defendieron. Y caen en el año 26. Entonces, no está esta otra historia. Eh, a mí me gustaría, ¿qué me gustaría? El crisol de todas las verdades. Yo creo que no hay nada mejor que eso. Yo no tengo ninguna problema con que en una plaza esté una escultura de O'Higgins, pero me gustaría que al lado también esté la de Vicente Benavides, que esté, por ejemplo, la de este gobernador, García Carrasco, y juntemos las realidades. ¿M? Porque es realmente eso lo que nos puede mostrar mejor cuál es nuestra identidad. Pero el borrarlo creo que no le hace bien a nadie. ¿M? Y yo te iba a hacer una pregunta que quizás la gente dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Pero con esto del Black Lives Matter en Estados Unidos, viste que hubo mucha violencia, tumbaron y destrozaron una estatua de Cristóbal Colón. ¿Tú qué Claro. opinas de eso? ¿Está Bueno, bien? ¿Está mal? bueno, imagínate que Colón, él estuvo preso. Él como almirante y todo, y con la tremenda gesta que hizo, fantástico, él aún así, al parecer, tuvo problemas con que tenía indígenas de esclavos, pero fueron los mismos reyes que lo tuvieron preso en 2 ocasiones. Entonces, a a los conquistadores que en las primeras instancias se portaban mal, también eran castigados. Porque acá hay que entender que siempre hay que revisar en esto el testamento de Isabel la Mm, Católica.
la reina Isabel la Católica, que este testamento está, todavía se puede ver, creo que está en la Catedral de Toledo. Cuando termina, ella, imagínatelo, está testando, está haciendo una cosa muy importante y recuerda a sus súbditos indígenas de América. Dicen que los tienen que tratar bien porque son súbditos de ella. ¿Mm? Y desde ahí se empiezan a generar cualquier cantidad de tratados, de códigos de trabajo, incluso separa la conquista 5 años. ¿Mm? Para ver todo el tema de cómo iba a tener que ser el trato con los indios. ¿Mm? Entonces, Mira, otra cosa que pueden ver nuestros amigos que están escuchando, cómo ha sido la conquista, cómo ha sido el trato con los aborígenes que han tenido, por ejemplo, los ingleses en Estados Unidos. Anda a encontrar un piel roja en Estados Unidos, no hay. O en Australia, o si es que los holandeses también, ellos no se mezclaban, punto uno. ¿Mm? mm, No hay mestizaje, o si es que hay, es muy, pero muy poco. Lo otro, sus idiomas no se mezclaban como se mezcló el castellano para conformar el español. sí, Y tú puedes ver que incluso acá en Bolivia, imagínate, llegó a haber un presidente que es 100% indígena. Entonces, una gracia del Imperio Español, creo yo, de que existan personas en América, en la América Española, que son 100% indígenas. ¿Mm? Porque en Estados Unidos tú no puedes encontrar eso. Mientras más al imagínate. sur, sobre todo en la zona de Temuco, hay indígenas que son puros. Entonces, eso creo que es una tremenda gracia. ¿Mm? Que no la pueden contar otras culturas, y por eso muchas veces a Isabel la Católica se le ha dado el grado de ser la precursora de los derechos humanos. Nunca Mira, antes una cultura, un ejército invasor se había preguntado, ¿será bueno hacer la conquista? ¿Cómo tengo que tratarlos? ¿Será bueno mira, es evangelizarlos o interesante no? ver que nos digas dónde podemos leer eso porque realmente es un dato súper curioso, novedoso, porque yo de verdad no lo había escuchado. Mire, si pueden empezar a buscar, como les digo, el testamento de Isabel la Católica, después vienen unos tratados que se hicieron en Burgos en 1512, y hay todas unas leyes de Indias. Hay libros y libros y libros que ahora tú los descargas, pero, Mira, pero también cómo fue la encomienda. Ahora, otra cosa que yo he encontrado en archivos, que hay una niña, Roderich, creo que es su apellido, ella rescató, imagínate, testamentos de indios de 1580. O sea, recién había partido la conquista. Eran indios de la zona de Santiago que estaban testando. Por tanto, ellos tenían pertenencia y claro, pedían algunos de ellos ser enterrados en el cementerio de la iglesia más connotada de Santiago. Eran católicos ya, a los pocos años. mira, ¿Mm? Y qué tenían impresionante. tierra, tenían animales, O sea, estaban teniendo, integrados, vivían bien. estaban Mira, aquí integrados. Diego de la Guardia dice, las leyes de Indias firmadas el 20 de diciembre de 1503. Mira qué interesante. Bueno, pero Claro. lamentablemente el tiempo se nos fue, la hora pasó rapidísimo y esta charla que tuvimos fue muy interesante porque nos aclara un poco más el panorama de lo que pasó realmente el 18 de septiembre. Y estamos en esta semana de la chilenidad porque aquí en el sur de América es uno de los países donde con mucho jolgorio, con mucha fiesta, esto se celebra y la gente ya empieza a poner la música típica, los bailes típicos, la comida típica, a diferencia de otros países que quizás no le dan este tono tan fiestero, por decirlo así. Y Claro. era Bueno, ahora importante. sí, mire, me gustaría decir que, claro, que si bien uno tiene una postura crítica,
De todas maneras, esta es una fecha muy importante. Yo creo que lo que se celebra en sí es la chilenidad. ¿M? Por tanto, la invitación lógica es a celebrarlo en familia, ¿cierto? A mantener nuestras tradiciones indoespañolas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la ramada es de origen indígena. ¿M? Ah, mira. Y cuando se hacían en gran parte de estas ramadas era cuando se jugaba las chuecas, que era un juego que, bueno, es como el palín, ¿cierto? O como un hockey moderno, y que lo jugaban por varios días. Entonces se quedaban a dormir en estas ramadas y ya habían celebraciones. Entonces, una de las primeras cosas que hace la República es eliminar este juego de chueca, eliminar las ramadas, eh, y también hubo uno de los primeros decretos fue esto de que nos empecemos a llamar chilenos, porque costó mucho que la gente después de, imagínate, ser españoles americanos tantos años, empezaran a entender de que ahora eran chilenos. No existían los gentilicios. ¿M? Claro, Nadie era venezolano ni no, argentino, no. ni colombiano. Entonces, pero claro, ahora además que tenemos esta oportunidad histórica de que estamos con mucho eh, inmigrante de otras zonas de América, nos damos cuenta de que todos somos muy parecidos, de que le rezamos al mismo Dios, de que hablamos el mismo idioma, y ahí nos damos cuenta de que somos un imperio que, claro, que quizás no se murió. Eso, eso es lo que quería decir. Quizás no se murió del todo. ¿Mm? O quizás existe la resurrección del espiritual de los imperios, porque seguimos siendo gente que no hemos cambiado el idioma, y eso que nos han bombardeado mucho con el inglés, y que, como yo por ahí dije en el prólogo de Sureños, que nuestros niños todavía en la noche rezan un Padre Nuestro si es que están asustados y un ángel de la guarda. ¿Mm? O si es que se les muere una mascotita, Ay, inconscientemente lo entierran y colocan una cruz. Y por ahí ya sus padres son ateos, no sé, quién sabe, pero colocan una cruz, es un símbolo de sí. bien, del bien. No, lo que Nosotros tú dices todavía es cierto. entendemos el bien y el mal a través de Jesucristo. Y eso creo que hay que mantenerlo. Entonces, Excelente. hay que celebrarlo, tenemos que unirnos más que nunca, porque hoy en día, bueno, no somos claramente una potencia mundial, esto se reparte entre Rusia, China y Estados Unidos, pero nosotros tenemos que hacer valer que estamos vivos todavía, vivos en nuestra espiritualidad. ¿M? Con todos los errores que se hayan podido cometer, pero también un montón de virtudes que son inigualables. ¿M? Claro. Entonces, bueno, Mira, por allí alguien dijo, y es interesante, dice, ¿cómo celebrar el 18 siendo hispanista? pero es una fiesta, como te digo, de la chilenidad, y más allá de ser hispanista o no, eh, o ser muy ultranacionalista, yo como te digo, yo pretendo que esto sea una fiesta americana en este momento, que podemos integrarlo a todos ustedes. Y, y lo más importante es la visión de civilización. ¿M? Mm, Porque no sé, yo no me veo en unos años más, por ejemplo, frente a una colonización china, porque ahí te cambia todo, ¿cierto? Te cambia toda la manera de ser. Entonces, todavía tenemos estas tradiciones que defender y que nos han dado buena vida. ¿M? De hecho, el Imperio Español en Chile nos brindó casi 200 años de paz. ¿Eso cuándo pasó en América? ¿M? mira, qué interesante tu punto de vista. Porque los primeros años, claro, hubo enfrentamientos, pero después no. ¿M? Entonces tratemos de unirnos y, y empezar a conocernos más. ¿M? Empezar a Por conocernos eso más y por eso quise hacerte la entrevista, porque
No, te Hay partes agradezco. de la historia que no nos las han contado y que tú con, bueno, con tu investigación, con los libros, invito a la gente a que busque los libros de Angelo porque realmente van a encontrar muchas cosas que se van a quedar sorprendidos. Y, Realmente que sí. y te digo que en toda América la historia es muy similar, se repite casi Sí, igual. Lo que yo le acabo de contar de Chile se va a repetir casi en todas partes. De hecho, con Colombia y Venezuela es muy similar, porque sí, es prácticamente lo mismo. acá también tuvimos esa interrupción el año 14 cuando pierden en Rancagua. Ah, Entonces mira. ahí vuelve el Imperio Español a tomar el poder hasta el año 17, ¿ves? Eh, y, y de hecho, bueno, la entre comillas independencia que también promulga la República es el año 18, pero es el año, esto es muy curioso, porque se firma por primera vez O'Higgins la independencia el 1 de enero del 18, pero recién habían perdido en Talcahuano, en el sur, y después pierden en Cancha Rayada, y después viene Maipú, donde triunfan, ¿cierto? Exacto. Pero del 18, imagínate, hasta el 26, queda buen rato, cuando cae Chiloé, y hasta el año 32 pelean los Pincheira y muchos hombres que siguen manteniendo el estandarte del rey arriba. Entonces la chilenidad también se empieza a dar bastante tarde, casi con la guerra del Claro, Pacífico. como en muchas partes. Mira, el diario de Ander te saluda, dice que tiene todos tus libros. Así Ah, muchas que, gracias. bueno, mira, Muchos millones de saludos. gracias. Para la próxima oportunidad hablaremos de muchos más temas de Chile, porque tienes mucho conocimiento, aunque también tienes conocimiento del resto de América, y eso es muy importante. Y lamentablemente, como te digo, antes de que nos corten así terrible, prefiero despedirte con tiempo antes de que nos pongan el tiempo. Muchas gracias, Ángelo Guíñez, escritor, investigador e historiador. Ya tiene varios libros para que lo busquen. Y hablamos hoy de qué significa el 18 de septiembre, mitos y realidades de la independencia de Chile. Así que muchísimas gracias, Saludos Ángelo. entonces. Estamos al pendiente. Sé que estás muy ocupado. Gracias por darme la entrevista, porque él, señores, investiga todo el día, todos los días. Tiene muchas cosas por hacer, pero vale la pena. Así que búsquenlo. Nos vemos. Chao, Muchas gracias. Ángelo. Saludos a Que todos. estés Que muy estén muy bien. bien. Buenas Chao, chao. noches.